Buenos días a todos, a todas, y le doy la palabra a nuestra directora general de Educación de Gestión Privada para que les dé la bienvenida. Constanza Ortiz. Gracias, Majo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Realmente estamos muy contentos que puedan compartir con nosotros este espacio que venimos generando desde la Dirección de Gestión Privada, un espacio que proponemos como un espacio de reflexión conjunta, de temas de interés que entendemos son de preocupación para todos como sociedad y en particular para cada uno de ustedes en su rol de directivos, de docentes. En este caso, agradecemos mucho a Elisa su disposición. Estamos seguros que va a ser una charla muy interesante que nos va a ayudar, como decía antes, a reflexionar juntos a partir de lo que nos ha pasado a partir de esta pandemia, ¿no? Algo inesperado, algo insólito, algo que esperemos no se repita, pero que nos ha interpelado a todos como sociedad, sin duda el sistema educativo, y lo que queremos ahora es reflexionar sobre el impacto emocional que está teniendo, porque todavía sigue siendo un proceso que estamos transitando, que está teniendo esta pandemia, sobre todo en los chicos más chiquitos. Así que intentamos entonces con esto tener un tiempo de pensar juntos, de reflexionar para actuar, ¿no? De llevarnos algunas ideas de cómo trabajar con los chicos, de qué cosas mirar y qué cosas contemplar y qué podemos hacer nosotros del rol tan importante que tienen ustedes, cada uno de ustedes en las aulas y en las instituciones educativas. Así que sin más, de nuevo gracias Elisa, gracias María José por la organización y les deseamos que sea una charla interesante para todos. Gracias. Gracias Connie por las palabras. Como bien dijo Constanza, este ciclo de webinarios empezó en marzo y nos empezamos preguntando en Identidad en Pandemia, una mirada más reflexiva que nos pasó a cada uno. Luego pasamos por consumos problemáticos y qué sucedió en estos consumos problemáticos comportamentales o a sustancias. Después nos metimos en la didáctica de la ciencia, hicimos como un giro ahí más vinculado con el aula y qué cambios tuvimos que enfrentar en la didáctica y con estos millennials. Y ahora volvemos para cerrar este ciclo, en octubre vamos a tener una secuencia a donde vamos a enfocarnos a qué les pasó a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y qué podemos hacer, como bien dijo Connie, este espacio de reflexión y acción. Entonces, por eso decidimos hacer una secuencia que empezara con los más chiquitos, la semana que viene seguimos con los de nivel primario, y para el cierre nos vamos a dejar un espacio para el nivel secundario. Elisa Pedersen es licenciada en Psicología, es docente universitaria de la UBA y es capacitadora, es supervisora clínica. Esto quiere decir, para los que vienen del ámbito clínico, supervisora clínica es cuando uno como psicólogo supervisa el tratamiento que uno está haciendo, se llama supervisor. También se especializa fundamentalmente, y por eso la hemos convocado, en niños, adolescentes y familia. Y es directora en la Fundación ADOS, una fundación cuyo director médico es el doctor Julio Cuquier, un reconocido pediatra que el concepto de transdisciplina y de la teoría de complejidad la ha encarnado, y es un referente también dentro de su ámbito y de nuestro contexto como profesionales. Sin más tiempo para Elisa y para ustedes, no voy a hablar más, solamente operativamente les voy a comentar que va a haber aproximadamente 45 minutos de exposición de Elisa, 15 para intercambio, y les vamos a dejar una encuesta para, como siempre, recibir el feedback de ustedes, la devolución de ustedes con respecto a cada uno de estos encuentros, y además para poderles reenviar esta constancia de participación para que les quede como recuerdo de este espacio de reflexión y esperemos de acción. Gracias a cada uno, y Elisa, el
Es todo tuyo el espacio. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, María José, gracias, Constanza, por la invitación. La verdad es que para mí, para toda la Fundación, la verdad es que es un gusto poder intercambiar un poco saberes y haceres. Nos parece que el intercambio entre diferentes áreas y diferentes disciplinas es lo que ayuda un poco a acompañar a los niños. Así que bueno, esperemos poder aportar un poco en eso. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, la idea un poco de este encuentro es que podamos intercambiar en relación a nuestros niños pequeños y cómo la situación de pandemia con el confinamiento, ¿no?, que es como otro aspecto recontra particular de esto, afectó, o bueno, digamos, qué es lo que sucedió en relación a la salud mental de nuestros niños pequeños. Vamos a hablar de primera infancia hoy. La idea es pensar un poco qué fue lo que pasó. Capaz que el recorrido que iniciamos es pensar un poco cuáles son como esos hitos en la constitución de un niño pequeño, qué fue lo que estuvo sucediendo en relación a la pandemia, y qué acciones posibles podemos ir encontrando, ¿no? Yo voy a dar como ideas más generales, y los que tienen así como el saber específico de cómo llevar eso a las aulas y a las instituciones son ustedes, así que seguro que me van a poder contar qué se les ocurre en algún momento, si no es hoy, en algún otro momento. Empecemos hablando un poquito, ¿no?, recordando lo que todos sabemos en relación al desarrollo madurativo y emocional de los niñitos pequeños. Nadie tiene duda que el ambiente es un aspecto muy fundamental en la constitución de nuestros niños. Lo que yo creo es que se puso de gran, ¿no?, como de mucho relieve, que el contexto también tiene un peso constitutivo en los pequeños, que esto antes era como más fácil de pensarlo en términos más periféricos. El contexto es un aire que respira el niño y que es lo que lo va formando también. Yo siempre insisto con una frase que es que el contexto es texto para un chico, especialmente para un niño pequeño, pero en situaciones así, ¿no?, de pandemia, que es una situación traumática a nivel social, nos damos cuenta que el contexto nos afecta de manera directa y nos modifica de manera potente. Por otro lado, también sabemos que los niños pequeños se constituyen muy fuertemente a través de los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el tacto, todas esas experiencias que inician en lo sensorial y van pasando hacia lo simbólico y a tramitar y a procesar cuestiones psíquicas que además son las que hacen al crecimiento emocional de un pequeño, estuvieron bastante como limitadas durante el momento del confinamiento, cuando los chicos no pudieron acceder a todas esas experiencias riquísimas y diversas a las que acceden en un jardín. Esto, digamos, es muy importante de recordarlo, de tenerlo bien en mente, bien fresquito, porque es, digamos, una situación que fue como coartando la capacidad de los chicos de tener experiencias diversas. Por supuesto que yo, no sé, he escuchado, ¿no?, un montón de propuestas de parte de las instituciones para que en casa hagan tal cosa y en casa hagan tal otra. Bueno, algunas familias han podido acompañar eso, otras familias no tanto, por situaciones de lo más diversas que ustedes deben haber escuchado y deben haber vivido también. Pero esto hace a la capacidad de un niño de ir desarrollando experiencias propias. Esto se vio como bastante modificado en los chicos. Por otro lado, hay espacios que son espacios privilegiados de subjetivación para un niño. Por supuesto que uno es la familia, pero otro es la institución educativa, ¿no?, no solo por el peso social que tiene, sino por la constancia en la vida del chico que tiene la institución. Y ese espacio también estuvo restringido, el de la institución educativa, al tiempo que el espacio de la familia se vio muy modificado en las funciones que tenía que cumplir y en cómo las cumplía. Todo eso fue cambiando. Pensemos, ¿no?, que si el ambiente y el contexto tienen un peso fundamental en los primeros años de la vida, y esto fue modificado sustancialmente, lo que estamos empezando a pensar, ¿no?, porque tenemos todos datos provisorios, todavía estamos sumando un montón de experiencias y
¿no? de situaciones que nos van transmitiendo ustedes y todos los profesionales de la salud, todos los que nos ocupamos de los niños en diversas áreas, ¿no? Digo, pero todo esto fue teniendo como ciertas consecuencias en la constitución del ser de los niños. Por otro lado, lo que todos sabemos muy bien, no está de más recordarlo, el jugar no es un divertimento o un entretenimiento, el jugar es una categoría que es fundamental para la constitución psíquica de un chico. A través del jugar se dan las adquisiciones psíquicas de los niños. Si un niño no puede jugar, nos preocupamos todos. Todos estamos preocupados si un niño no logra jugar. Es uno como de los primeros, ¿no?, indicadores de alarma. Pero pensemos que el jugar, ¿no?, las posibilidades de jugar estuvieron bastante reducidas. Después vamos a ver un poco por qué. Ahora, a través del jugar, los chicos también procesan todo tipo de situaciones diversas, alegres y no alegres. Con lo cual, favorecer espacios de juego es algo fundamental. Es, si tuviéramos que pensar en qué aire necesita respirar, es ese. Otro punto fundamental es tener muy en cuenta que los niños pequeños requieren de sostén y de manejo ambiental de manera constante. Y que esto también se vio bastante modificado. Uno podría pensar que los chicos estaban ahí con toda la familia en la casa, pero eso no es un sostén. Y eso muchas veces daba lugar a manejos ambientales súper complicados. Es decir, estamos viendo que todas las categorías que son fundantes de la constitución subjetiva de un niño se vieron altamente modificadas durante la pandemia y el confinamiento. Bueno, sigamos un poquito más. La pandemia en sí, ya lo dije antes, es un contexto social traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Traumático quiere decir que lo que está sucediendo no lo podemos tramitar con los procesos psíquicos de los que disponemos diariamente, que requerimos de más energía psíquica para entender algo que nunca sucedió antes y que es completamente inanticipable. Cuando alguien está en una situación traumática, tiene mucha menos energía disponible para cualquier otra actividad. Eso ustedes lo deben haber notado, chicos que tenían como la cabeza un poco más tomada, vamos a decirlo así, haciendo como alusión un poco al cuentito de Cortázar, de Casa Tomada. Cabeza tomada, están en otro lado, ¿eh? Eso, por ejemplo, de una manera saludable lo vemos en la pubertad. Los chicos están en otro mundo. Uno dice, ¿dónde está? ¿Está en casa? No, pero no sé a dónde está. Acá no está, ¿no? Bueno, eso implica, digamos, de lo que nos da cuenta es de que hay un montón de energía psíquica al servicio de otra cosa. Por otro lado, esto, bueno, yo se los comento, los profesionales de la salud estamos en, digamos, no solamente yo diría que hay expectativa, hay preocupación por la salud mental de los niños, pero por los próximos 2 o 3 años. Quiere decir que no solamente estamos viendo consecuencias este año, sino que estamos esperando que aparezcan más situaciones a resolver, que no sabemos cuáles van a ser, porque estamos procesando nosotros también en medio toda esta situación de la salud mental, los próximos 2 o 3 años. Esto quiere decir que ustedes también van a encontrar situaciones atípicas que necesitan acompañar durante bastante tiempo. Bueno, otro punto que es muy importante es pensar, si nosotros entendemos que los chicos requieren del sostén ambiental para constituirse a sí mismos, que ahora lo vamos a desarrollar un poco más, tenemos que poder pensar que necesitamos conocer un poco qué estresores familiares hay en cada una de las casas, en cada uno de los ambientes de cada uno de nuestros niños. Estresores familiares que en general buscamos, problemas económicos, por supuesto, ¿no? Pérdidas de trabajo o disminución en los ingresos a partir de la pandemia. Familias que tienen cuidadores que son trabajadores esenciales. Los trabajadores esenciales son personas que están sometidas a un estrés crónico que les impide muchas veces funcionar como sostén
como sostén emocional de los chicos, porque ellos mismos están desbordados. Situaciones de duelos, situaciones en donde han fallecido familiares, pero no solo eso, sino familias que están muy temerosas porque tienen algún familiar de riesgo. Por ejemplo, familias en donde hay hermanitos, por ejemplo, con situaciones neurológicas. Esos son chicos que están en riesgo y el temor es exacerbado a nivel familiar. Eso es un estresor altísimo. ¿Qué otro estresor enorme que apareció en la situación de pandemia es no disponer de otros adultos que acompañen la crianza? Uno tiende a pensar que no, un niño lo cría una familia, un niño lo cría toda una comunidad. Y la realidad es que durante el último año y medio eso se redujo muchísimo. Hubo para las familias muchas menos manos disponibles para sostener a los chicos. Eso es un estresor muy, muy alto. Por supuesto que todo esto depende de la singularidad de cada familia, de cuántos niños hay, de las edades de los niños. No es lo mismo tener muchos niños pequeños, no es lo mismo tener adolescentes. Digo, cada familia tiene como sus problemáticas en sí, pero la falta de adultos, por ejemplo, no sé, antes estaban los abuelos, las tías, amigas, etcétera, fue un estresor altísimo en relación a la crianza, a que los padres se vieron, o los cuidadores, ¿no? Solo los padres, los cuidadores se vieron teniendo que resolver ellos mismos muchísimas situaciones, no solo de acompañar a los chicos, sino de acompañar en tareas, en cosas que antes no hacían, no solo tareas de los chicos de la escuela, sino, ¿no?, además tareas del hogar, y asimismo sostener sus trabajos. También ubicamos estresores infantiles, que se suspendan, ¿no? El año pasado se suspendieron muchísimas actividades que eran promotoras de juego. Esto merece todo un capítulo aparte. Que el chico pueda desplegar un jugar es fundamental y es fundante. Como yo decía, el jugar no es una cuestión de entretenimiento. En el jugar el chico pone en juego muchísimas cuestiones que son personales. Se hace cargo de que quiere algo, inventa de alguna manera un juguete, ¿no? Desarrolla toda una secuencia. Esa secuencia después en algún momento se cae, se pierde, ese juego se termina, empieza otra cosa, pero durante toda esa secuencia lo que nosotros pudimos ver es que el chico estaba como en un estado de alejamiento, jugando, concentrado en el juego. Cuando se pierden oportunidades generadoras de juego, lo que se pierde también es el ejercicio de ese estado de alejamiento. Eso que yo digo estado de alejamiento es el chico que está en su mundo, jugando, divirtiéndose. Eso es precursor de la capacidad de concentración en los niños más grandes, en los adolescentes y en los adultos. Entonces, por otro lado, lo que vemos es que además de que se hayan perdido esas muchas oportunidades de juego, cuando las situaciones de juego se podían dar, también teníamos chicos que estaban muy pendientes del ambiente. Por otra cosa que también escribí, el aumento de los conflictos familiares, digamos. La gente se vio conviviendo 24 horas los 7 días a la semana. Bueno, digamos, los vínculos, muchos vínculos no estaban constituidos de esa manera, y eso hizo que aumenten los conflictos entre las personas. Después, ¿no?, cada uno lo fue resolviendo, mejor, peor, como sea, pero eso impactó en los niños en este sentido. El chico empezó a dejar de estar concentrado en su juego y empezó a estar más atento al ambiente. Eso es lo que va complicando su capacidad de concentración. Ustedes deben notar que los niños, seguramente después me contarán, están con menos posibilidad de estar atentos o de sostener la atención a lo largo del tiempo que, ¿no?, que cada edad pueda, ¿no?, porque están muy pendientes del ambiente. Esto es, y lo recalco mucho, muy importante, porque no es un problema ahora, es un problema que después se va complicando cada vez más en relación a la concentración, y no solamente por una cuestión, ¿no es cierto?, de que pueda seguir una consigna o cumplir una tarea. La capacidad de concentración tiene que ver con que me hago cargo de lo que me gusta y le doy un cauce. Voy hacia donde decido ir. Eso se complica muchísimo cuando las situaciones de juego se reducen a un mínimo.
También hemos visto prácticas de crianza más severas. No estoy hablando de situación de vulneración de derechos, de vulnerabilidades previas. Estoy diciendo que en el contexto familiar de todos adentro de casa aparecieron más lo que se llama como más puestas de límites, más penitencias, más consecuencias, con adultos que no podían como contener o procesar esas situaciones. Digamos, hubiera sido más deseable, si hablamos de lo que esperaríamos, que bueno, que algo que haga un chico tenga una consecuencia, y que esa consecuencia pueda ser reparar algo en relación a lo que hizo. Lo que más vimos no fue esa práctica, sino puestas de límites, ¿no?, de una manera más severa, más penitencias. En algún punto teníamos adultos que necesitaban que el chico se quedara quieto, y que dejara de hacer lo que hace. Eso es un estresor enorme para nuestros niños, enorme. Y un último punto, que es fundamental, es el exceso de estímulos tecnológicos que hubo durante la pandemia. Pensemos que, no sé, los chiquitos que están ahora en la sala de deambuladores son niños que casi nacieron en contexto pandémico, es decir, que estuvieron mucho más expuestos de lo que uno hubiera esperado a estímulos tecnológicos. La cuestión con el estímulo tecnológico, básicamente para un chico, es esta. Cuando uno mira una película o ojea un librito, digamos, hay muy pocos estímulos que se ponen en juego. Son 1, 2, 3. Cuando hablamos de tecnología, la cantidad de estímulos que se da a nivel, digamos, de corteza cerebral, digamos, todo junto, al mismo tiempo, es impresionante. Y eso es un estresor a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque promueve muchísimas conexiones al mismo tiempo. Y el estrés es eso, son un montón de conexiones activadas al mismo tiempo, y llega un momento que el cerebro claudica, las empieza a cortar. Ese es el estrés crónico. Bueno, como todos sabemos, el modo que tenemos de entender lo que les pasa a nuestros niños es estar conectados y disponibles. Esto no es algo fácil, porque los adultos también estamos pasando situaciones muy complicadas, y muchas veces nos sentimos nosotros mismos exhaustos. Entonces, es fundamental que podamos identificar también nuestro agotamiento, porque cuando estamos agotados no vamos a estar tan conectados. Somos humanos, necesitamos en ese momento entender qué nos pasa. Después vamos a ver qué podemos hacer. Pero por otro lado, también es importante ir identificando como en dónde pongo el foco según el nivel de afectación. Si yo tengo un chico que tiene una condición de confinamiento complicada, por ejemplo, hay pocos ambientes en la casa, o hay ambientes más bien únicos, muy amplios, sin puertas, cocina, comedor, ¿no es cierto? Living, cocina, comedor, todo junto, en donde no es tan fácil que cada uno esté en su actividad, por ejemplo, eso ya es un factor al que le voy a prestar atención. La contención ambiental es otro. Si en esa familia están pasando por situaciones emocionales complicadas, sea por, no sé, por lo que dije, porque eran trabajadores esenciales, porque están pasando por un duelo, porque están muy preocupados, ya sabemos que hay mucho menos sostén ambiental ahí. Si hay situaciones de vulnerabilidad previa, prendemos la alarma, porque adentro de casa, si ya había una situación de vulneración de derechos, y adentro de casa a las 24 horas, eso se puede complicar muchísimo más. Y además, por supuesto, la singularidad del niño. Nosotros tenemos niños que con muy poco hacen un montón, y otros que necesitan mucho más ayuda, porque la pandemia fue realmente un desafío que les costó y les sigue costando. Entonces, de acuerdo como a esos puntos, voy a poner más el foco en algunos, ¿no? Como de una manera más continua. Eso no quiere decir que les haga el foco a otros, pero bueno, también entendiendo que un docente está a cargo de más de un niño. Entonces necesita poder ubicar en dónde va a ir la atención y en dónde va a buscar más alarmas. Bueno, yo les cuento algunas consecuencias que fuimos encontrando en relación a la salud mental de los niños.
al mismo tiempo que les digo, estos son todos datos provisorios, la realidad es que nosotros seguimos estudiando esas consecuencias, por supuesto que hay investigaciones, que hay estudios, pero repito, son provisorios, estamos todavía armando como un cuadro de situación. Hemos encontrado mucha desconexión. La desconexión la diferenciamos un poco de lo que es el aislamiento afectivo en este sentido. Chicos desconectados, chicos que no pueden como seguir una actividad, se van a la suya, se van a otro lado, no pueden como ser parte de un grupo haciendo algo juntos. Ahora, el aislamiento afectivo ya habla de otra cosa. Hay algunos colegas que lo piensan como si fueran gradientes de una misma situación. Yo no estoy tan de acuerdo, pero digamos, lo importante del aislamiento afectivo es que el chico no puede conectar con los afectos, ni con los de él, ni con los del otro. No puede referirse a algo que le pasa de la manera que sea, porque los chicos juegan, dibujan, dramatizan, o hablan, algunos, los menos, lo cuentan, pero no solo eso, sino que no pueden conectar con el afecto del otro, no pueden ponerse en el lugar del otro, ni un poquito, no tienen ninguna posibilidad. Digamos, las posibilidades siempre tienen que ver con el momento de la vida en el que está ese chico, ¿no es cierto? Pero no logran conectar con los afectos. Niños que estaban en estado de gran irritabilidad. La irritabilidad es un indicio muy común en por lo menos estados de ánimos tristes. No quiero hablar de depresiones, porque eso ya es un cuadro. Pero el chico que está triste o con estados de ánimos bajos, lo primero que va a mostrar es irritabilidad. Si después puede llegar a dibujar, a jugar o a decir que está triste, ya implica un proceso psíquico eso. O sea que vamos bien. Lo primero que aparece es un chico irritable, no sabe dónde ponerse. También hiperactividad. La hiperactividad habla de ese fenómeno más psicofísico de la tecnología. Capaz que nosotros lo podemos como identificar en nosotros también. Si de pronto una persona, por ejemplo, no sé, se tira en un sillón o se acuesta y está con el teléfono, capaz que piensa, está en reposo, estoy en reposo, pero uno no puede calmarse, no puede parar o no se puede dormir. La hiperactividad en los niños, ¿no?, aparece de esa forma. No saben dónde ponerse, tienen un cuerpo completamente inquieto, pero ¿por qué? Porque la tecnología no los ayuda en relación al jugar. El jugar es hacer algo, y el cuerpo está involucrado de manera protagónica. Con la tecnología eso no sucede. En la tecnología, digamos, con las propuestas tecnológicas usuales, no digo las didácticas, las usuales, los chicos están de manera pasiva mirando pantallas. Y lo único que hacen es conectar de una cosa a la otra, de un video, otra cosa, un jueguito, lo que sea. Pero no hay algo propio que se pone en juego ahí. Y el cuerpo pareciera estar en reposo, pero está completamente inquieto porque está desacomodado. Otra cosa que hemos hallado mucho es fobias exacerbadas. Hay un momento en el crecimiento de los niños, 4 o 5 años, en que las fobias aparecen, y está bien que aparezcan. Aparecen fobias el chico de pronto dormía solo y deja de dormir solo, le da miedo la ventana, ¿no? Quieren cerrar las cortinas o bajar las persianas, les da miedo los perros. Son fobias acotadas, y también son acotadas en el tiempo. Uno sabe que si las acompaña y las sostiene, eso después, digamos, toma curso. Y esa fobia es indicadora de un hito de maduración, que es bueno. Ahora, lo que hemos encontrado en la pandemia es una exacerbación de fobias. A veces apareció bajo la forma de fobias específicas múltiples, y otras veces apareció como bajo la forma de fobias como tomando áreas enteras del desarrollo. Voy a salir, a ver gente por fuera, digamos, como de lo más familiar, a encontrarse con amigos, pero un proceso fóbico. Esto que estoy diciendo, me parece que es importante decir también algo. Son todas reacciones emocionales a una situación completamente inhabitual. Así que no son
cuadros psicopatológicos en sí mismos. No está bien pensar que es algo ya psicopatológico. Todas estas reacciones son reacciones que, digamos, que la psiquis tiene para tratar de procesar algo y lo hace de una manera que en principio no le sirve, pero está activando algo. Hemos visto también mucha pérdida de relaciones. Autorregulación en el sentido de cosas que el chico ya empezaba a resolver de manera autónoma. Por ejemplo, empezó a más o menos autocalmarse para dormirse. También en relación a la alimentación, empieza a haber dificultades en relación a, digamos, a una relación libre con la comida. Como cuando tengo hambre dejo de comer cuando el hambre se terminó. Esto, que parece algo que no es demasiado importante, es el inicio de muchos trastornos alimentarios en la pubertad, especialmente en mujeres. Cuando trabajamos con trastornos alimentarios, en general se puede hacer un recorrido que va hasta la primera infancia en relación a la alimentación. Así que es importante porque si bien es algo que puede ser pasajero, es fundamental ver cómo lo maneja la familia, porque si la alimentación empieza a estar en el centro del asunto, el chico lo puede tomar para hacer otras cosas, por ejemplo como campo de batalla para diferenciarse de sus papás. Así que es una situación potencialmente peligrosa a la que le tenemos que prestar atención y ver cómo acompañamos para ver qué se hace. Hemos visto mucho también ansiedades por separación o apegos ansiosos. Para eso, uno tiende a pensar que aparece en relación a la figura de los cuidadores primarios, a la mamá o al papá. Toma otras formas. Por ejemplo, el chico no puede dejar la mochila, no puede perder de vista el vasito, no puede usar otra silla que la que usa. Es un apego, es un aferramiento, vamos a decir, en lugar de apego, a objetos, pero justamente lo que está tratando es de resolver el temor a perder, que la pandemia produjo, lo puso como en el centro de la escena, el temor a perder. ¿Qué se pierde en la pandemia? Se pierden vínculos, se pierden oportunidades de estar con otros, se pierden experiencias también. Es como si a través de esa ansiedad el chico tratara de aferrarse a lo que hay, a lo que tiene para no seguir perdiendo. Con lo cual, puede ser el vasito, puede ser la servilletita, puede ser la mochila, hay que darle una importancia fundamental a eso. Hay que darle como la connotación que tiene para él. Para esto, yo insisto, tenemos que estar muy conectados para poder como registrar eso. Y estar conectados es una posibilidad en algunos momentos y en otras no. Y eso también es parte de nuestro hacer ético con los niños, poder identificar cuándo no podemos acompañar, porque ahí hay que hacer otras cosas y las tenemos que hacer nosotros. Yo les decía recién, ninguna de estas situaciones son cuadros psicopatológicos en sí mismos. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Cuando algo de lo que yo mencioné antes se empieza a cronificar o empieza a aumentar, de tal manera que el chico no puede llevar a cabo actividades habituales. No quiere ir al colegio, no quiere estar con los amigos, no quiere ir a un cumpleaños que se armó en una plaza, no quiere ir a una plaza. Cuando empieza a complicar la vida habitual del niño, eso es un signo de alarma. Otra cuestión que sí nos tiene que dar alarma es esto que yo insisto mucho, la irritabilidad o la inquietud excesiva puede estar hablando de un ambiente modificado. Puede estar hablando de un ambiente que temporariamente no puede estar sosteniendo al niño. Y ahí lo que tenemos que pensar es si no hay que acompañar más al ambiente y no al niño. Muchas veces las intervenciones que funcionan muy bien apuntan al ambiente, y cambiando algo ahí, el chico ya está y sigue adelante y no necesita nada, y eso es muy promotor de salud. ¿Por qué? Porque queda dentro del contexto de la familia que ellos mismos pudieron hacer algo para cambiar la situación y para ayudarse como familia. Eso es muy bueno. Especialmente lo digo pensando en mi profesión. Cuando las familias pueden resolver conflictos ellos mismos, y no son los niños los que siempre terminan yendo a una consulta, es muy promotor de salud a nivel familiar. Y eso es
el primer intento que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque después ese recurso queda del lado de las familias. Así que también miramos un montón qué puede estar necesitando ese ambiente de nosotros. Porque lo que estamos viendo en realidad es la consecuencia de lo que el chico necesita que el ambiente no le pudo dar. Es algo así como pensar que el ambiente necesita ser sostenido para que pueda sostener a su vez. Por eso digo que a un niño no lo cría una familia sola, lo cría toda una comunidad y cada cual, ¿no? Somos actores en diferentes momentos y diferentes aspectos de la vida de los niños. Bueno, signo de alarma, sí, si hay algún fallecimiento o hay algún familiar grave, en general sugerimos que si eso sucedió y el niño es menor de 2 años, se sostengan las rutinas lo más que se pueda y que se explicite claramente que el chico no se queda sin quien lo cuide. Vas a estar bien, nos vamos a ocupar, se van a ocupar de vos, tu mamá va a venir, digamos, frases que ayuden a que el chico se sienta cómodo y se sienta seguro y se sienta confiado. Darle seguridad. ¿A qué me refiero también con esto? A, por ejemplo, sostener desde la seguridad, por ejemplo, llegadas tarde a buscar a los niños. Ustedes vieron que los niños se inquietan muchísimo cuando todos se van yendo y los padres no llegan. Bueno, en este contexto de pandemia es fundamental ofrecer seguridad. No pasa nada, está llegando, estamos acá, no te vas a quedar solo. ¿Por qué? Porque no pueden procesar esa situación que quizás en otro contexto sí podrían. Por supuesto que se angustian, pero podrían hacer algo con esa angustia. En este contexto probablemente no. En niños ya más grandes, de 2 a 5 años, a 6 años, es fundamental hablar con un lenguaje concreto, conciso, no dar un montón de información y un montón de vueltas en relación a la muerte o a la enfermedad grave. Pero sí, una vez que uno comunicó algo, en general, por supuesto que funciona mejor si son los cuidadores los que lo hacen, pero muchas veces la institución educativa acompaña esa situación muy de cerca. Sí estar abierto a preguntas. Los chicos pueden preguntar al ratito, a la semana o meses después. Hay que estar completamente disponibles para que eso aparezca. Cuando aparecen las preguntas, arrancó un proceso. Arrancó un procesamiento mental en relación a lo que sucedió. Muchas veces ayuda a favorecer alguna trama simbólica para la persona o fallecida o enferma, que pueda hacer un dibujo, que pueda llevar algún regalito, que pueda mandar una canción, mandar un audio, digamos, algo que haga que, digamos, al chico le quede registrado que el vínculo no se diluye, que el vínculo no desaparece y que uno hace cosas distintas con alguien que no está o con alguien a quien temporariamente no puede ver. Lo que claramente no tiene que pasar es que no se hable de eso, o que no se habilite eso. Hay que hablar de eso, adelante de los otros. Los chicos a veces entre ellos favorecen potentes procesos de tramitación en grupo. No hay que tenerle miedo a eso, sino pensar que, bueno, que estamos juntos ahí, acompañándonos y acompañándolos. La familia, pero también la escuela de manera muy, muy potente, es mediatizadora de las vivencias de los chicos. ¿Qué quiere decir mediatizadora? Al chico le llega un montón de información y necesita que alguien se la mastique un poco, que alguien la procese por él. Eso es lo que va forjando en los mismos niños esa capacidad de procesamiento. Pero, así como decimos esto, justamente porque somos mediatizadores de sus vivencias, ellos dependen emocionalmente de cómo nosotros procesamos esta pandemia. Con lo cual, insisto, ya lo dije creo que 3 veces, es fundamental identificar cuando nosotros mismos necesitamos apoyo y capacitación. Puede ser que necesitemos más capacitación en un momento, entender más cosas, aprender más cosas, sí. Y hay otros momentos en que necesitamos simplemente hablar de lo que pasa, porque no podemos más. Vieron que en un avión, cuando uno lee ese cartoncito, dice, para ponerle la máscara de oxígeno a un niño, primero póngasela a usted. Este es el mismo concepto. Nosotros no podemos contener a los niños si no nos podemos sentir contenidos nosotros. Y no somos omnipotentes. Vamos a tener momentos en que no vamos a poder. Ahí hay que pedir
manos amigas, pasar la posta un rato. En general se trabaja hasta, ¿no? En todos los jardines que yo veo en parejas pedagógicas, siempre hay otros ahí acompañando la situación. Poder asumir que en algún momento uno no puede es de lo más contenedor que se puede hacer a veces. Así que esto es fundamental y no lo podemos dejar de lado. No podemos hacerlo todo, ni procesarlo todo, ni atajar todo. No se puede, somos humanos. Bueno, esto de la energía psíquica ya lo dije un montón, pero claramente esto influye mucho en los aprendizajes de los chicos. Los chicos tienen menos energía psíquica disponible para aprender. ¿Por qué? Porque están tomados por otras cosas. Así que muchas veces, ¿no? Los tiempos cambian, van a ser distintos y tenemos que poder acompañar eso, bueno, tratando de no sentirnos frustrados quizás, ¿no? O sin pensar que no hay interés, sino que realmente el interés tiene que ver con la conexión, con las ganas de crecer, con las ganas de aprender, y eso, cuando hay mucha energía psíquica al servicio de procesar algo que no se sabe qué es difícil. Así que ahí hay que tener un poco como de paciencia. ¿Estoy bien de hora? Sí, más o menos. Bueno, acciones posibles. Nosotros como adultos tenemos que erigirnos como garantes de la situación. Piensen que en pandemia hubo muchas familias en donde, ¿no?, en las que se habló, en el ambiente se escuchaban frases, palabras, preocupaciones, televisores prendidos, ¿no? No sé, celulares escuchando noticieros. Todo lo que apareció en términos de información el año pasado no fue información, eran datos tirados de una manera salvaje, y eso hizo que los chicos se sintieran en una completa incertidumbre. Garantizar un poco la situación como adultos implica recortar la información que sea escueta, que sea sólida, y trabajar todo lo posible en la anticipación. En un contexto en donde no sabemos qué puede pasar, es fundamental que el chico pueda saber qué haces a la tarde, qué pasa a la noche, si los padres están separados, en cuál casa dormís hoy, y qué hacemos mañana en el jardín. Todas esas pequeñas anticipaciones van sentando las bases para que pueda estar más confiado y más seguro de, bueno, ok, hay algunas cosas que yo no sé porque el adulto no las sabe, pero hay otras que sí. La vida no es un signo de pregunta completo. Trabajar la anticipación es fundamental para generar calma en los chicos. Por otro lado, algo que es importante que la escuela promueva mucho es el apoyo de todos los cuidadores disponibles para los niños. Digamos, insistir mucho a los padres en que pidan manos amigas, que si están cansados, si están agotados, si el sábado no pueden más, no les dé culpa, que pidan una mano amiga, que eso redunda en mayor bienestar psíquico para todos. Muchas veces las familias escuchan estas cosas porque las escuelas son las que ofrecen esas soluciones, esas oportunidades, y los corren un poco de la culpa, de que es un nene chiquitito, tiene 2, 3 años, tendría que estar conmigo, yo trabajé toda la semana. Bueno, no importa, tomate 2 horas para respirar, anda a pasear, anda a tomar un café y pedí ayuda. Bueno, esto lo deben recontrasaber, pero yo no dejo de insistir. No sancionar a los chicos por romper el distanciamiento. Pocos lo hacen por querer quebrar una norma, la mayoría lo hace porque necesita tocarse, necesitan un cuerpo cerca. No los podemos sancionar por eso. Lo que sí es importante es poder favorecer juegos grupales, si es posible con distancia física. Bueno, ustedes inventarán lo que saben hacer, y en lo posible reducir juegos solitarios. Los juegos solitarios, repetitivos en los chicos, bueno, digamos, eso no los ayuda a construir mucho, lo que hace es como reforzar desconexiones y aislamientos, así que si podemos proponer otras cosas es mejor. Y otro punto fundamental, así como los duelos se procesan entre otros, y esto el año pasado fue un gran problema, no poder reunirse para despedir a alguien,
los traumas también se procesan entre otros. Hay una dimensión intersubjetiva en eso que es fundamental. Así que, más allá de cualquier actividad o entramado con cualquier actividad que hagan los chicos, habilitar de manera constante que se expresen sobre sus emociones. No importa si es sobre la pandemia o no, que puedan habilitar ese canal. Como ya saben, los chicos pocas veces utilizan el lenguaje verbal para, ¿no?, hablar de lo que les pasa. Algunos sí, pero otros no. Habilitar muchas maneras de expresión. Los colores, las texturas, las músicas, las voces, las dramatizaciones, todo eso fomenta como un terreno en donde uno con seguridad y con tranquilidad puede decir cómo se siente. Esto es fundamental. Otro punto. Si los chicos escuchan que hablamos sobre la pandemia desde un lugar completamente victimizado y pasivo, se asustan. Volvemos, ¿no?, nuevamente a ese terreno de seguridad que necesitan para transitar sus años, ¿no?, de constitución inicial. Hablar desde un lugar activo. ¿Qué hacemos? Nos cuidamos, nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol, tratamos de no acercarnos. Hacemos muchísimas cosas para cuidarnos. Es decir, hay un contexto que implica que algunas cosas no las podemos anticipar, pero otras sí. Eso transmitido de manera segura los hace sentir un poco más plantados a ellos también. Hablar con los padres y con los cuidadores sobre estas consecuencias emocionales de las pandemias los ayuda a los papás a no culpar a los chicos y no interpretar todo lo que sucede como que no hace, no se porta bien, no acepta las consignas, no se quiere quedar en el colegio, que entiendan por dónde están pasando, qué podría estar pasando. Conversar con los padres. No sé si en el contexto de una reunión, a veces la mejor conversación es en un pasillo, no sé, es en una puerta. A veces esas conversaciones son como las más ricas, a mí me pasa, ¿no? Que yo digo, a veces mis mejores conversaciones con los padres suceden en la sala de espera o en el ascensor, bueno, y está ahí, y es eso, es simplemente conversar. A lo que voy es, capaz que no sirve tanto como estrategia implementar reuniones en donde sea, ¿no? Capaz que sí, puede ser que funcione en algún grupo de padres, reunirse a pensar, por supuesto, que eso está habilitado, pero si no, hablar corrientemente, con que, bueno, y capaz que esto le pasa por esto, y capaz que no es, que no quiere hacer caso, bueno. Habilitar en los papás que no estén como mayormente culpándolos por cosas que no hacen bien los chicos, sino entender por qué lo hacen. Bueno, y insisto un poco con el apoyo comunitario, ¿no? No solo reuniones de padres, sino grupos para pensar juntos qué pasa. A veces uno siente que no tiene tiempo, pero cuando lo hace se da cuenta que el tiempo empieza a contar distinto, que uno está como más disponible, más tranquilo, y ahí el tiempo empieza a funcionar de otra manera. No solo con los papás, también entre los docentes, también con los directivos. Necesitamos encontrarnos con los demás para pensar lo que nos pasa. Lo que podemos y lo que no nos sale. Bueno, otro punto fundamental, acompañar procesos de readaptación. Muchos chicos, después de 10 o 15 días aislados, porque hubo un caso positivo, les cuesta muchísimo volver, están asustados, están temerosos, algunos tienen francamente terror de volver, tienen miedo a contagiarse, a contagiar a sus familiares. Acompañar esa singularidad es fundamental para que puedan habitar el jardín otra vez. Situaciones de aprendizaje entre pares, ¿no? Que haya información, que haya un desafío a resolver, que a alguien se le ocurra una idea, que inventen una solución, no para la pandemia, para situaciones concretas y cotidianas, favorece procesos justamente de tramitación del trauma. Algo que nos funcionó muy bien a los que trabajamos con niños muy pequeños es el uso de barbijos transparentes. Los chicos necesitan vernos las caras enteras. Que estemos tapados así les resta muchísima información sensorial de nuestro estado de ánimo, de qué le devolvemos. Para el chico el primer espejo es el rostro del adulto. Entonces es fundamental. Muchas veces a mí me sirve muchísimo el barbijo transparente. Estamos re en hora. Bueno, pero ya estoy. Una última cosa fundamental.
tenemos niveles como de prevención y de atención. El primer nivel es esto en lo que estuve insistiendo todo este tiempo, que es generar un clima de confianza, de comunicación abierta, pero eso incluye identificar las necesidades de apoyo que tenemos nosotros los adultos. Si no, no podemos sostener. Y después vienen todas las demás acciones que también conocen, que puede ser, ¿no? Es una especialización creciente, digo yo. Puede ser pedir ayuda al equipo de orientación hasta la recomendación de una consulta, ¿no? Con especialistas ante lo que vemos que son signos de alarma, que es lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Bueno, hasta acá la presentación. Los escucho si tenemos un ratito, no sé. Sí, tenemos un par de minutos. ¿Hay alguna consulta, alguna inquietud, algo que quieran decir a través del chat, o levantan la mano y les damos la opción a compartirlo? Claramente Elisa nos brindó un espacio. Ahí están pidiendo tu mail nuevamente, Elisa, si Sí, quieres ponerlo en el chat, si lo quieres igual volver también, a María José poner estaba leyendo igual, ahí que Sandra Pacheco sí, decía, bueno, la amorosidad sí, en el centro, sí, digamos, prácticas centradas en la ternura, ¿no? En entender, en poder ponernos en el lugar del otro, hace que ellos también lo puedan hacer. No la idea de intervención, sino la idea de entramarse con el otro, me parece que es más amable. Ahí pongo mi mail, sí. por si sirve. Bueno, ahí fue. Buenísimo. A ver, ¿alguien más que quiera plantear alguna inquietud o contar alguna experiencia o que quiera transmitirle alguna inquietud a Elisa que como decía claramente, como creo que nos contextualizó tanto qué pasa qué nos pasó y qué nos pasa en nuestras aulas y en nuestra vida, ¿no? Y cómo la dimensión intersubjetiva, esto que planteaste en un punto durante todo el tiempo, se atravesó y tenemos que volver a construirla en cierto sentido, ¿no? Y creo que hacia el final lo reforzaste mucho, ¿no? Este trabajo ¿no? Esto que estamos haciendo hoy, esto que seguramente cada uno en sus instituciones están haciendo, desde la casa y en las instituciones, ¿no? Bueno, hay mucho agradecimiento, muy interesante el encuadre, trabajo de equipo, rescatan esto, ¿no? Creo que esto es clave, ¿no? Que todos nos sintamos que estamos trabajando cerca, el concepto de cercanía, la sabiduría y el conocimiento que el otro me puede dar, y la empatía, ¿no? Elisa, por favor, yo te digo, tu espacio y ese espacio de ustedes, de cada uno de los participantes. Así que, bueno, acá dice muy clara la exposición tranquilizadora. Está bueno esto de poder, creo que cuando uno está tranquilo puede pensar pensar y sentir lo que le está pasando a uno, ¿no? Así que eso. Ahí también alguien escribía sobre la culpa. La culpa resta muchísima energía y desde nuestro lado no sirve, no les suma, ¿no? Que los hagamos sentir culpables a los padres porque han hecho lo que han podido. Por supuesto que hay cada situación es singular, digo, hay situaciones en donde hay vulneraciones graves, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de papás que pudieron acompañar como pudieron. Llenar de culpa no sirve, porque tenés que hacer esto, no, es ¿cómo se te ocurre? La pregunta abre a recursos propios, ¿no? Cuando yo tengo enfrente, por ejemplo, un adolescente, no le digo, no tenés que tomar, le digo, che, ¿cómo se te ocurre que haces con la cantidad de alcohol que tenés por ahí? No es que yo no sé, pero lo que quiero es favorecer procesos de él. Eso, trabajado de la misma manera con los papás, los empodera,
no los hace sentir que no entienden lo que tienen que hacer con sus hijos, que no saben para dónde salir corriendo, sino que algo deben poder hacer y simplemente tienen que darse el tiempo para inventarlo. De la misma manera que lo inventan ustedes todos los días, ¿no? Adentro de las aulas, que es infernal lo que hacen. No sé si hay... Bueno, no sé si dice algo. Bueno, Elisa, yo te quería preguntar, primero te quería agradecer por esta charla, porque realmente lo transmitís de una manera tan clara, precisa, que es imposible no conectarse con tu vibra para después poner en práctica lo que decís. No sé si a todos les habrá pasado lo mismo. Tal vez lo que decís lo hemos escuchado, lo han transmitido, lo hemos leído, pero lo decís de una manera que llega distinto. Y bueno, quería preguntarte si veo que están grabando la reunión o la charla, si es posible que este material, o a través de PowerPoint o a través de la grabación, nos pueda llegar para poder compartirlo con otros docentes y demás. Te cuento, bueno, el PPT, si Elisa tiene ganas, lo comparte, y nosotros estamos grabando los fines de poder, valga la redundancia, compartirlo. Habitualmente grabamos estos webinarios porque se editan cuando hay alguna cuestión de comienzo o final para que quede bien editado, y luego se comparte y se sube al canal de YouTube del Ministerio de Educación. Igual lo podemos compartir también, y seguramente lo compartiremos vía mail, que es el canal de comunicación por el cual se enteraron de este webinario, y de los que pasaron y de los que vienen, porque Elisa nos va a acompañar en los próximos también para primaria y secundaria, aquellos que están en los otros niveles también. Ella nos va a acompañar a transitar este camino, y les voy a contar una infidencia. Nosotros cuando pensamos en este espacio, que claramente teníamos que generarlo, de ponernos a reflexionar acerca de qué les pasa a nuestros chicos desde este lugar, ¿no? desde el lugar más propio de cada uno, que tiene que ver con las emociones, con las sensaciones, los sentimientos, y pensamos, nos reunimos con Elisa. Primero me reuní a decir verdad con Julio Cuquier, y enseguida dijo, no, para esto Elisa es la persona de mi equipo, y nos reunimos por esta vía que por suerte y por desgracia a la vez, porque todavía no podemos estar presencial, y eso siempre falta, la presencialidad, pero por suerte nos reunimos por esta vía, y cuando iba a ser una se convirtieron en 3 las charlas, ¿no? Porque claramente teníamos que darle entidad a cada uno del tiempo evolutivo de cada uno de nuestros chicos, y nos parecía importante hacer foco en cada etapa de este proceso de nuestros chicos y nuestras chicas. Así que bueno, gracias de vuelta a Elisa, y gracias a cada una de ustedes que se permitió este espacio para compartir y para reflexionar en conjunto, y seguramente, como dijo Noemí, hay muchas cosas de las cuales sabíamos o conocíamos, pero es este espacio de reflexión que seguramente nos permite repensar aquello que teníamos en esa caja de herramientas que siempre tenemos en nuestra emoción y nuestra mente. Gracias de vuelta a Elisa, a cada uno de ustedes. Un buen jueves y un buen fin de semana. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos.